La primera vez que Mateo vio la frontera, no sintió emoción, sino miedo. No era la aventura que imaginaba de niño cuando escuchaba historias sobre el norte. Era una extensión interminable de tierra seca, cercas metálicas y guardias vigilantes. Era la línea que separaba no solo países, sino futuros. Mientras observaba ese paisaje hostil, sintió que su vida se había reducido a una sola pregunta: ¿vale la pena dejarlo todo por la promesa de algo incierto? El grupo con el que viajaba estaba agotado. Algunos apenas podían mantenerse de pie. Entre ellos, había una mujer mayor que arrastraba los pies con resignación, un hombre que murmuraba oraciones, dos jóvenes que parecían demasiado frágiles para enfrentar esa batalla, y había una niña, Elena, cuyos ojos reflejaban más curiosidad que temor. Mateo pensó que, aunque cruzaran la frontera, ninguno saldría igual. El silencio dominaba el grupo, no por falta de palabras, sino por exceso de pensamientos. Cada paso era una apuesta, contra el desierto, contra la patrulla, contra el destino. Mateo sabía que no era el único que marchaba con un corazón roto, pero sí uno de los pocos que tenía algo urgente que salvar. El viento caliente cargaba consigo polvo y recuerdos, y cada partícula parecía recordarle que estaba dejando atrás historias, promesas, personas. Sabía que nadie cruza la frontera solo con los pies, se cruza también con heridas, culpas y esperanzas. Mientras el grupo avanzaba, una frase golpeó su mente, nítida, inapelable: si retrocedo, pierdo todo. Con un último respiro profundo, dio el siguiente paso. Mateo había crecido en un pueblo pequeño donde el tiempo parecía detenerse. Las calles eran de tierra, las casas humildes y el futuro tan estrecho como los caminos que conectaban las viviendas. A pesar de la pobreza, había algo que mantenía a todos en pie: la ilusión de que algún día, de alguna forma, todo mejoraría. Rosa, su madre, era el ejemplo perfecto de esa esperanza silenciosa. Trabajaba desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Vendía tamales, lavaba ropa, cuidaba niños y hasta hacía remiendos de ropa para los vecinos. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, pero su cuerpo hablaba. Las manos agrietadas, la espalda curva, las ojeras profundas eran testigos del precio de sobrevivir. Mateo siempre había soñado con estudiar, con romper el ciclo de pobreza que parecía heredarse como apellido. Sin embargo, cuando Rosa enfermó, las prioridades cambiaron. El diagnóstico era grave y el tratamiento costoso. En el pueblo, la enfermedad no era solo una amenaza para la salud, sino para la dignidad. Intentaron de todo: empréstimos, rifas, favores, pero el dinero nunca era suficiente, y cada tos de Rosa era un recordatorio de lo que estaban perdiendo. Fue entonces cuando Mateo escuchó historias de personas que habían cruzado la frontera, trabajado duro y enviado dinero suficiente para transformar sus vidas. No eran cuentos felices, pero tenían algo que el pueblo no ofrecía: posibilidad. Una noche, mientras veía a su madre dormir, con la respiración débil y dolorosa, entendió que su vida tendría que detenerse para salvarla de ella. No sabía si regresaría, ni cuándo, ni cómo. Solo sabía que quedarse sería egoísta, y así tomó su decisión, no como un héroe, sino como un hijo. La noche antes de partir, Mateo organizó su pequeña mochila: una camisa extra, una botella de agua, una foto vieja de su madre y una carta que nunca tuvo valor de entregar. Hizo todo en silencio, como si temiera que el ruido hiciera real lo que estaba a punto de suceder. Rosa despertó cuando escuchó la puerta chirriar. No dijo nada al ver la mochila. Ya sabía, las madres siempre saben antes de escuchar. Se sentaron en la cocina, iluminados solo por una vela. No había cena, ni palabras preparadas. Había algo más fuerte: la certeza de que aquel momento sería recordado para siempre. ¿Cuándo vuelves?, preguntó ella, con voz suave. Mateo tragó saliva. Cuando tenga lo suficiente para curarte. Rosa sonrió con tristeza. No quiero dinero, quiero a mi hijo. Pero ambos sabían que no era tan simple. Mateo la abrazó. Fue un abrazo largo, intenso, como si intentara memorizar la textura de su piel, el olor de su cabello, el peso de su amor. Rosa tembló, no por miedo,
sino por la certeza de que los milagros cuestan caro. Prométeme que no vas a perder tu corazón allá afuera, dijo ella. Solo lo estoy llevando a trabajar, respondió él, intentando bromear pero con la voz quebrada. Antes de partir, Rosa puso en su mano un rosario viejo. Esto no te salvará del peligro, pero te recordará quién eres. Mateo salió antes de que el sol se asomara, sin mirar atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, sería incapaz de partir. El desierto era cruel, no solo por el calor abrasador, sino por el silencio, un silencio que parecía amplificar el miedo y el cansancio. El grupo caminaba lento, tratando de racionar cada gota de agua y cada pensamiento negativo. Entre ellos iba Elena, la niña de 9 años. Su madre intentaba animarla, pero el cansancio era evidente. Mateo, sin pensarlo mucho, tomó la mochila de la niña. No lo hizo por bondad, sino por instinto. Nadie abandona a un niño. El coyote, un hombre de mirada dura y pocas palabras, repetía instrucciones: no hablen, no se detengan, no lloren, pero el desierto obligaba a romper todas las reglas. A medio camino, un joven colapsó. Nadie sabía si estaba inconsciente o muerto. El coyote insistió en seguir. Si nos detenemos, morimos todos. Mateo sintió algo romperse dentro, pero también entendió que el desierto no acepta negociaciones, exige sacrificios. Las noches eran peores que los días. El frío mordía, y el miedo multiplicaba cada sonido. Una noche, Elena despertó llorando. Tengo miedo. Yo también, respondió Mateo, pero si seguimos juntos, llegamos. El último día fue el más duro. Las piernas parecían de piedra, la garganta de fuego, pero cuando vieron luces a lo lejos, una esperanza tenue apareció. Mateo pensó en su madre, pensó en el rosario, pensó en que, si moría ahí, nadie sabría su historia, y siguió caminando. Al acercarse a la frontera, el grupo fue sorprendido por la patrulla. Luces potentes iluminaron el desierto, y gritos en inglés cortaron la oscuridad. Stop, Border Patrol. El coyote gritó. Corran. Todo se volvió caos. Los migrantes se dispersaron. Algunos tropezaron, otros se escondieron, otros ignoraron las lágrimas y el dolor. Mateo corría, sin saber hacia dónde. No pensaba, solo reaccionaba, hasta que escuchó un grito. Era Elena. Había caído. Su madre estaba lejos, atrapada entre las sombras. Mateo tuvo una fracción de segundo para decidir, salvarse o regresar. Volvió, la levantó como pudo, y se escondieron detrás de unas rocas. Podía escuchar las pisadas, las luces pasando cerca, podía sentir su corazón golpeándole el pecho. Elena lloraba en silencio. No quiero que me atrapen. No te van a atrapar, le dijo Mateo, sin creer sus propias palabras. Los agentes pasaron, pero no los vieron. Minutos después, el silencio volvió. El grupo se había dispersado, algunos atrapados, otros desaparecidos. Mateo no sabía si los volvería a ver. Esa noche, cuando el peligro había pasado, se dio cuenta de algo. No había cruzado solo para salvar a su madre, había cruzado para no convertirse en alguien que abandona. En el desierto, entendió el precio del sueño americano. No era solo sudor, era alma. Años después, Mateo regresó a México. No volvió como el joven impulsivo que salió de madrugada, sino como un hombre marcado por la nostalgia, el esfuerzo y el silencio. Había trabajado en construcción, limpiado restaurantes, dormido en colchones prestados, había llorado en cuartos pequeños, celebrado pequeños triunfos, enviado cada centavo posible, y había salvado a su madre. Rosa lo recibió con un abrazo que dolía, como si quisiera recuperar años en segundos. Él, con la voz rota, solo pudo decir, lo logré, mamá. Con el tiempo, Mateo comprendió que el sueño americano no era una meta, sino una herida compartida, una cicatriz que millones cargan, sin presumir. A veces, cuando mira el desierto desde lejos, recuerda el miedo, la soledad, y las personas que quedaron atrás, y agradece, no por haber cruzado, sino por no haber dejado de caminar.